Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es la emisión número 206 de La Fosa Escéptica. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero agradecerles a todas las personas que se están integrando y se están suscribiendo al canal de YouTube de La Fosa Escéptica. Se los agradezco muchísimo. Los que están viendo, darle like, los comentarios que son muy buenos, inclusive los de los creyentes que me mandan a ya saben dónde, entre a la mierda, entre a insultarme, se pone muy divertido, la verdad. Y cuando, la falta de argumentos se sustituye por insultos, pues no hay mucho debate que hacer ahí, ¿verdad? No hay mucha plática, no se propone nada más que el insulto barato, y pues lo acepto, como sabía yo de antemano cuando abrí el canal de YouTube que me iba a pasar. Entonces, no importa. Y a todos los que dejan comentarios, unos muy interesantes, muchísimas gracias. También a nuestros amigos del grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y nuestros amigos del grupo que se está armando ahí en Telegram. Muchísimas gracias. Los debates, las pláticas, los memes, el humor, viven ahí en La Fosa Escéptica, en el grupo de Facebook. Se los agradezco muchísimo. Y pues vamos a empezar de una vez. Resulta paradójico que podamos llegar tan siquiera a titular o a nombrar cualquier definición y decir que esa reunión de los mejores adjetivos y calificativos nos permite describir el perfil psicológico de Dios, y que todo lo que resumimos para su excelsa descripción nos proporciona la idea exacta y completa de la divinidad que nos ha escogido para que le adoremos, y que nosotros, simples motas de polvo, arrogante e imbécilmente, gritemos poseer bajo una perorata y entre palabras preciosas a la definición de Dios. A Dios, al todo, a lo infinito e ilimitado. No podemos llegar a configurarlo adentro de los límites de una personalidad, y mucho menos limitarlo con la descripción de su perfil psicológico. Claro, y es comprensible lo que aquí estamos tratando, y debe quedar muy bien comprendido que nuestro trabajo se basa exclusivamente en la Biblia y en sus dos conceptos para ubicar la increíble manera de describir a su propia concepción de Dios, o sea, en Elohim, o los fuertes y poderosos, y en Yahvé, o yo soy el guerrero, y nunca en el todo, en la verdad absoluta. Por favor, que no haya ninguna duda al respecto, ni mucho menos tergiversación, pues los seres que protagonizan los papeles estelares en la Biblia no son Dios. Serán, eso sí, el reflejo psíquico y desequilibrado de aquellos inspirados falsamente en una masturbación mental, cuyo fruto perverso se llama Yahvé de los ejércitos, el Padre nuestro que Jesucristo nos endilgara de manera poco fraterna y más como castigo que como premio. Si leemos en Deuteronomio 6:14 y versículos subsecuentes, lo firme de su afirmación como para dudar. Dice así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Elohim celoso, Yahvé tu Elohim en medio de ti está, para que no se te inflame el furor de Yahvé tu Elohim contra ti,
y te destruya de sobre la tierra. Y se nos aclara mejor el panorama y el proceder del Dios bíblico desde el Deuteronomio 7:12, con lo siguiente: destruirás pues a todos los pueblos que te entrega Yahvé, tu Elohim, no los perdonarás, ni servirás a sus dioses, no desmayes delante de ellos, porque Yahvé, tu Elohim, está en medio de ti, Elohim grande y terrible. Yahvé, tu Elohim, echará a estas naciones de delante de ti poco a poco, y te las entregará, y él las quebrantará con gran destrozo, hasta que sean destruidas. Yahvé te entregará a sus reyes en tus manos, y tú los destruirás, y nadie te hará frente hasta que los destruyas. ¡Oh, qué grande y poderoso, ¿verdad? Y además amoroso, ese Dios! ¡Aleluya! Si ya se nos pasó el asombro y hasta el desencanto de este repulsivo y criminal ser, al que le han orado por sus necesidades todos los religiosos, y lo vemos tal y como nos lo presenta desde el Deuteronomio la palabra de Dios Padre, no será posible retraernos a conocer esas emociones violentas y pasionales impropias en Dios. Pero cosa común y hasta normal es un asqueroso criminal de los muchos que llenan las cárceles públicas, o aún en los desequilibrados mentales que reaccionan a sus instintos y no a la nobleza y a la honorabilidad con la que la gran mayoría de los seres humanos reaccionamos ante nuestros semejantes. ¿Serán posibles estas reacciones que la Biblia nos cuenta que tuvo Yahvé? Definitivamente aquí nos está describiendo parte de esa personalidad monstruosa de un ser o entidad con grandes desequilibrios sociales y lleno de profundos complejos que violentamente los expresa. Si Yahvé amenaza, como lo hace desde el Éxodo 20, cuando nos dice lo que leeremos a continuación, es que este Dios Padre está de verdad más loco que una cabra. Yo soy Yahvé tu Elohim, fuerte, celoso, que mira la maldad de los padres y la castiga sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí Dios Padre mismo hace alarde de su propia y peculiar personalidad, ¿no les parece? Y aquí la gran paradoja. Si la cristiandad se ha desgañitado desde el año 325, en que formalizaron la amalgama de ritos paganos en la religión cristiana, gritando que su Dios es uno todopoderoso, eterno y único, ¡caramba! Por lo menos se le pide a tal especial entidad la ausencia del rencor hacia los indefensos y débiles seres humanos, sentimiento más propio de las bajas pasiones y de la miseria del ser humano, y no de la excelsitud de un Dios. Además, es una condición sin poder negociarla, que no tenga este divino ser la vanidosa prepotencia de la amenaza que reluce en el débil y en el que se sabe derrotado, pero que choca y repugna ver sobresalir en aquel que nos han dicho es todopoderoso y eterno, y al que hemos tomado por siglos como nuestro Padre. Y se le pide que no tenga el malsano sentimiento y mucho menos la actitud miserable de la venganza que pudiera ser comprensible en aquel que recibió maltrato, injusticia, injurias o algún daño en su familia, pero ¿quién puede siquiera dañar a Dios como para provocar la venganza y el celo divino capaz de buscar la reparación vengativa hasta en los hijos del agresor divino? Si alguien pudo o puede provocar el menor daño a Dios o a lo que se define como Dios, es porque ese alguien es mucho más poderoso que ese concepto que define a la divinidad. Se daña o se lastima solamente aquello que es susceptible de ser dañado o de ser lastimado. Un clavo entra fácilmente en un pedazo de madera, pues la madera es susceptible de ser atravesada por un clavo. Pero ese mismo clavo no podrá entrar en una plancha de acero, pues este otro metal no es susceptible a dejarse atravesar por un simple clavo de hierro. Ahora bien, si eso sucede tal y como el mismo fantoche Dios bíblico lo dice, o sea, si se pudo, se puede o se podrá lastimar, dañar, injuriar o hasta mortificar y cometer pecados contra Yahvé, el Padre nuestro, es que no es más que un fantoche y un payaso sujeto y susceptible a ser lastimado, dañado, injuriado, mortificado y pecar en contra suya. Y eso, señoras y señores, pues no es posible con Dios. Pero ¿qué clase de loco es este Dios bíblico? Yahvé o Elohim,
cualquiera de los dos conceptos que la Biblia nos presenta para ser tomados como ese Dios vengativo y cobarde que millones de personas han tomado en su destartalada psique como es que es Dios, la verdad absoluta, no nos conducirán más que a lo mismo, porque pues, ambos criterios que nos presentan los relatos bíblicos en sus sangrientas páginas, lo que reflejan en primera instancia, no es más que personalidades llenas de manifestaciones mórbidas, como las de cualquier enfermo mental, o para decirlo en buen español, las de un loco, de un demente y de un desequilibrado ser. ¿Qué tan excéntrico, ambiguo, perverso, desconfiado, enojado, colérico, orgulloso, soberbio, megalómano, terco, poco afectuoso o desamorado, irónico y mordaz, con manifestaciones de doble o múltiples personalidades, incomprendido, vanidoso, escandaloso, depravado, queriendo tener siempre la razón, caprichoso, siempre en pleitos y provocador de ellos, que busca la dificultad, egoísta, prepotente, entrometido, explosivo, indiferente, celoso, desordenado y abusivo, ¿es ese Dios? ¿Hasta dónde puede llegar y qué clase de loco es él o los dioses de la Biblia? El Dios bíblico es todo un matiz de múltiple de características demenciales que cubre todas las opciones que se dan adentro del término que los psicólogos y psiquiatras denominan loco. Yahvé es un excéntrico de marca mayor, ya que todo lo que hace, ordena o pretende ejecutar o que se ejecute es raro y anormal, mas no divino o milagroso, sino que por medio del terror, trucos y criminales amenazas, es que aflora esa su anormalidad y esa su ridícula extravagancia. O sea, una actitud de absurdas manipulaciones que provocan ridículos resultados a su alrededor. Isaías 37, versículo 36, nos describe el colmo de la anormalidad y de la absurda extravagancia del demente Yahvé, el guerrero, el Padre nuestro que está a la espera nuestra en los cielos, y allá los locos que quieran o que estén o se hayan peleado por eso. Y salió el ángel de Dios nuestro Señor, Yahvé, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Palabra de Dios Padre, que con esto nos da la tónica de la criminal actitud del Padre todo amor que está en los cielos, y que debería de estar purgando sus asesinatos en cualquier cárcel pública y no siendo adorado, venerado y recibiendo incienso y plegarias de millones de incautos que no saben que su Dios no es más que un desequilibrado criminal y un asesino desalmado. ¿Hay o habrá habido alguna excusa para disculpar en sí un asesinato? Bueno, tratándose de la defensa personal o de la defensa ante un criminal que ataca a nuestra familia, o para evitar un secuestro o violación, quizás sin ser una disculpa o un permiso para matar, quedaría más bien como un atenuante en extremo. Pero para matar a 185,000 personas se necesita estar completamente loco. ¿Será posible exculpar a Yahvé, el Padre nuestro, por este genocidio y continuar orándole, rezándole y pidiéndole por el perdón de nuestros pecados al mayor criminal que públicamente deja de la confesión de sus asesinatos tan tranquilamente en la Santa Biblia? La perversidad y la caprichosa actitud de Dios bíblico nos la cuenta muy bien el libro 2 de Reyes, que con su relato nos enseña inclusive la manipulación del poder y de la falaz conclusión de haber tomado a ese Dios como el Dios de amor que nos han hecho creer. Quien mata, no importa el motivo, es un criminal, y quien se escuda en la divinidad personalizada en tétrico y cobarde ser, como es este caso, pues no es más que un apéndice y cómplice de tal asesino. Pero leamos la cita, 2 de Reyes. Y Elías dijo: si yo soy varón de Dios Padre, descienda fuego del cielo, y consúmete con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo que consumió al capitán y a sus 50 hombres, y murió conforme a la palabra de Dios que había hablado Elías.
Válgame Dios. Cualquier comentario que hagamos a lo leído no nos conducirá más que a lo mismo, pues en el caso que efectivamente haya sido Dios Padre el que envió fuego consumidor y que matara a 50 hombres más a su capitán, no nos restaría más que declinar cualquier sumisión hacia ese asqueroso y prepotente tirano que, escudado en una poderosa personalidad, abusa y mata al que se le pegue la gana. Y si Elías, el gran profeta, condiciona su actuar en la tierra y sus caprichos mesiánicos se manifiestan tan claramente, eso solo puede significar que por magnificar al Dios bíblico lo han dejado convertido en un simple y vulgar asesino sin entrañas fraternas. Lo terco, irónico y mordaz, así como la alucinación y la contradictoria personalidad del loco de Yahvé, está expresada también en el Éxodo, capítulo 7, versículo 1 y siguientes, que nos cuentan esto. Y Dios nuestro Señor le dijo a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Cómo puede constituirse a alguien y decirle serás Dios? Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y Faraón no os oirá. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Dios Padre Yahvé lo había dicho. Entonces Dios nuestro Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y sucedió que a la medianoche Dios Padre Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Cómo ven? El megalómano y con doble personalidad, el Dios egoísta que la Biblia llama Yahvé y los cristianos adoran como Padre Eterno, hace todo esto por el sencillo gusto del gozo y de la parodia, y que concluye todo este criminal y chiflado cuento desde Éxodo 14 y siguientes, cuando nos relata lo siguiente. Habló Dios Padre Yahvé a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que acampen junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Dios vuestro Señor Yahvé. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y entrando tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y entonces el Dios de amor Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y el Dios de paz Yahvé derribó a los egipcios en medio del mar. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó vivo ni uno solo de ellos. Así salvó Dios Padre Yahvé aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Dios nuestro Señor Yahvé ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temía a Dios Padre Yahvé, y creyeron al Dios de amor Yahvé, y a Moisés su siervo. Hitler, miren, ese criminal perverso y desalmado que ordenó la matanza de más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, hoy aparece y así nos lo han enseñado como el mayor genocida de la historia de la humanidad. Pero entonces con Yahvé, que endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a los hijos de Israel, que mató a todo un primogénito de la tierra de Egipto y que asesinó ahogados cruelmente al ejército de Faraón, todo esto para probar su magnífica grandeza, ¿cómo hay que catalogarlo? ¿Dónde queda el Padre nuestro que el iluso de Jesús nos impuso desde su Evangelio y que era la garantía de que todos éramos hermanos unidos por un solo Dios? Qué fácil resulta el diagnóstico en Yahvé. Este diosecito de pacotilla que la Biblia tan pomposamente nos ha metido como que es Dios, no es más que un paranoico, esquizofrénico y con psicosis maníaco-depresivas que llenó de sangre,
tristezas, llanto y luto, muchísimos hogares de seres humanos que no quisieron compartir y mucho menos comprender la actitud cambiante y degenerada de la presunta divinidad del asqueroso y vil Yahvé. Voy a hacer una pausa y entonces cuando regrese seguiré explicando por qué considero que Dios es una pesadilla. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y claro que me da mucho gusto saludar a mi amigo Pablo Llorens, que está en la bellísima República de Uruguay. Dice: buenas noches, Alfonso y amigos de la Fosa, un placer escuchar el programa como siempre. Un abrazo igual, mi estimado Pablo, un gusto que estés por aquí en el chat en vivo de Spreaker. Y bueno, ya que aprovecho la visita de Pablo, también les recuerdo que estamos en vivo todos los domingos a las 7 en completo vivo. Pónganle ahí, hagan clic en las notificaciones de Spreaker para que les avise cuando estemos en vivo, o y métanse aquí al chat para compartir comentarios y que yo pueda tener no un monólogo, sino un biólogo. Y bueno, les recuerdo también suscribirse al canal de YouTube e integrarse al grupo de Facebook. En todos los videos que subo a YouTube dejo las ligas en la descripción para que ustedes se integren a los dos grupos, tanto al de YouTube, bueno, que se suscriban a YouTube y que se integren al grupo de Facebook. Ahí están las ligas y también las ligas para que ustedes se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo por promover o divulgar el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Dicho lo cual, seguimos con la bestialidad de Dios, ¿verdad? Hay una cita muy famosa y popularmente aceptada por la humanidad, la que nos dice que los seres humanos no somos ni ángeles ni demonios. ¿Qué sobresale en el Dios bíblico? ¿Cuánto de demonio manifiesta el Padre Nuestro en su actuar ante los seres humanos? Toda nuestra vida nos han educado, tanto en la casa como en el colegio, con los amigos y con la sociedad que nos envuelve, a que debemos de mantener esa bestia que todos llevamos adentro muy bien encerrada, ya sea por las buenas o por las malas, debido a que los exabruptos o los comportamientos fuera de tono social y cultural del nivel en el que nos desenvolvemos no es el apropiado a las buenas costumbres y mucho menos para que nos quieran. El rechazo no es más que la diplomática manera de señalar que no gusta la bestia que lucimos en un momento determinado. Ocultar a la bestia que todos llevamos en nuestra más íntima personalidad ha ocasionado la hipocresía más grande que el ser humano jamás haya manifestado. Ahora bien, lo que no se nos ha podido eliminar por completo ha sido la satisfacción de sacar en toda su magnitud a esa bestia interna cuando somos ricos, poderosos o con algún grado de diferencia social con todos los demás seres humanos. Ya que en un artista famoso, en un escritor de renombre o en el político que ocupa un puesto alto en el gobierno, si ellos no sacan parte de la bestia o toda la bestia que llevan oprimida, no serán los grandes personajes que el público consumidor o el votante, que es lo mismo, pues esperan de ellos. A todos ellos no solo se les permiten estas salidas y manifestaciones de lo bestia que todos llevamos muy oculto, sino que lo más curioso es que se les es hasta exigido que lo hagan. La opresión que la religión cristiana ha impuesto con su prédica va encaminada para evitar las manifestaciones de esta bestialidad humana. Eso por lo menos es la excusa puesta por los jerarcas, e imponiéndolas como pecado, han inhibido todo lo malo que el ser humano tiene por naturaleza. Pero lo malo que el terrorista, cura o pastor cree, ya que son ellos precisamente los que califican qué es lo correcto
y qué lo equivocado o pecaminoso. Todo eso ha degenerado en el avivamiento de las más bajas pasiones, porque el ser humano racional y con su capacidad de aprendizaje adentro de los límites apropiados, como para llamarlo inteligente, lo que se le prohíbe y se le veda, por medio del terror o del miedo a una hipotética condenación, no funciona. Lo que se logra es inhibir, ocultar y avivar por eso mismo lo que se quiere evitar. Al ser humano racional e inteligente, sobre la base de la educación y no a la imposición perversa, tal y como el cristianismo ha procedido, es la única manera para lograr que las ideas y pensamientos en el momento de la opción de hacer o no eso malo, equivocado o perverso que se quiere evitar se cometa. Que sea su propia educación y la comparativa sucesión de imágenes mentales en sí lo que le permitan, visto el panorama, optar por no hacerlo. Y no como la religión cristiana, que pretende evitar el mal y el pecado de manera tan ilusa como lo hace, ya que según ellos se logra gracias al salvaje y violento Dios que adoran, e inhibiendo al pobre borrego que por miedo al infierno y al castigo de ese energúmeno que le impusieron por Dios, ya no cometa males y no caiga en las sabrosas tentaciones y mucho menos peque contra nuestro Señor Jesucristo y contra su Padre amoroso que nos salvará solamente a través del cristianismo. Pero ese argumento hoy totalmente desgastado e impúdicamente abusado ya no es creído por miles de fieles que prefieren llevar su religión muy a su manera y no bajo ese férreo control intolerante de la Iglesia de Cristo. ¿Qué parte de la bestia ocupa y está manifestada en Yahvé y cuánto de bestia es el Dios cristiano? Cuando nos referimos a la bestia en el Dios bíblico, queremos acomodar el significado a aquella torpe, ruda e irracional manera de conducirse y de manifestarse, ya que carente del mínimo amor o consideración y respeto hacia aquellos con lo que le toca relacionarse, el comportamiento descrito en la Biblia y que retrata todo lo irracional que lleva dentro Yahvé, hace que conozcamos qué clase de bestia es Dios Padre. La exasperación es una de las facetas a las que la psicología le otorga mucha importancia, ya que denota el grado mental en el que una persona seria y bien ajustada y adentro de los límites sociales se acepta a sí misma, admite y reconoce sus propias limitaciones y, lo mejor, lucha activa y tesoneramente por mejorar su conducta, pero que lo hace de manera educada, humilde y convencida de obtener una mejoría para ella misma y para la sociedad en la que se desenvuelve. Claro que uno se exaspera de los demás, pero eso sencillamente es una excusa que esconde nuestra irracional manera de no aceptar a las personas tal cual son. Quien debe asumir el cambio de manera educada es el exasperado. La irritación con exceso es la primera manifestación de la exasperación. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú, Pablo? ¿Se irritan o te irritas rápido? El Dios bíblico no puede dominar la pasión y con exabruptos coléricos demuestra su exasperación al máximo. Aunque leamos tonterías como la que nos regala el bromista de Oseas en 11:9, desde donde y a pesar de todo, reluce fulgurantemente lo bestia que exuda Yahvé el guerrero. No desencadenaré todo el furor de mi ira, dice Yahvé. No destruiré del todo a Efraín, porque yo soy Dios, no soy hombre. Ay, qué consideración de la bestia bíblica, ¿verdad? Soy santo en medio de ti y no me complazco en destruir. Alábate, güey, porque si no, ¿quién te va a alabar? Vea usted qué cuadro más bestial. Si el Dios bíblico no se complace en destruir, ¿para qué diablos destruye entonces? Cuando alguien destroza, hiere, mata o destruye, por el solo hecho de destruir, matar o herir, lo que está demostrando es su racional comportamiento, y eso se llama bestialidad, ni más ni menos. Pero no se preocupe, tome su Santa Biblia y ábrala en Deuteronomio 28:68, para que cualquier duda, por pequeña que sea, pueda ser eliminada. Isaías 26:20 y 21 nos regala el verdadero retrato de aquel que no se complace en destruir, y veamos hasta qué punto es falaz, contradictorio y mentiroso el Padre nuestro que está en los cielos, a la dulce espera de sus hijitos. Dice así: Anda, pueblo mío,
Entra en tu aposento, cierra tras de ti tus puertas. Escóndete en tanto pase la indignación de Yahvé, porque he aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Isaías 30, del 27 al 33, deja sin lugar a dudas alusivo a lo bestia del Dios adorado por millones de incautos y nos expresa lo siguiente. He aquí que el nombre de Yahvé viene de lejos, encendido su enojo y en medio de densa humareda, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y Yahvé hará oír su majestuosa voz, y hará ver cómo desciende su brazo, con ira encendida y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. El soplo de Yahvé, como torrente de azufre, enciende y quema. Qué bueno, ¿no? Si creíamos que el diablo, Satanás o el maligno, como quieran llamarlo, era el único dueño de tales atributos, qué equivocados estábamos. Pues es el Dios bíblico a quien corresponde el papel que le asignaron al diablo. ¿No les parece así después de haber leído con sus propios lo que les acabo de leer? Al Dios bíblico le lastiman profundamente las críticas a su actuar. Y apareciendo el personaje egocéntrico, Jeremías lo describe intolerante, brutal y lleno de esa actitud tan animal que causa pena y hasta vergüenza. ¿Cómo fue posible habernos tragado el cuenterete ese de la prédica cristiana que Dios es esa bestia que surge en los pasajes sangrientos de la Santa Biblia? Y leemos en Jeremías 11:20 el proceder del divino y bestial Padre nuestro que mandó a su Hijo unigénito, según los dementes cristianos, a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero, oh Dios, Yahvé de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza en aquellos en los cuales hoy he expuesto ante ti mi causa. Con aliados, así que se guarden los enemigos más peligrosos que tengamos, ¿verdad? ¿Les gustaría un socio de esta calaña y de carácter vengativo y cobarde como luce Dios Padre? El cinismo y las sinvergüenzadas de esta bestia divinizada, y ante la que nos hemos arrodillado humildemente para rogarle tenga un poco de compasión y misericordia de los males que nos aquejan, pues no tiene madre. Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí tratando de explicar por qué Dios es una pesadilla. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso. ¿Por qué pienso que Dios es un estúpido, un torpe y un depredador? Bueno, miren. La divinidad como cualidad excelsa y que abruma a cualquiera tiene que significar forzosamente y sin discusión alguna la perfección. Y si los conceptos que sobre Dios nos da la Biblia y a los que llama divinos seres, tanto a Elohim como a Yahvé, debe ser prioritario preguntarnos, ¿serán perfectos tales payasos y criminales personajes? La divinidad no es tan simple, y mucho menos sujeta al manoseo monetario de la cual se han agarrado cual sanguijuelas los jerarcas religiosos del cristianismo, y que por medio de su falaz predicación han inducido por el terror sacro a creer en que los dioses de la Biblia sean el divino y todopoderoso Ser Supremo,
cuando lo que vemos, leemos y experimentamos en carne propia es la usurpación, la maldad y la ferocidad criminal en un personaje con las más bajas pasiones como reflejo de su psicópata y esquizofrénica personalidad. La divinidad que se le endosa al repugnante Dios del cristianismo es la mayor ofensa a la inteligencia del pobre iluso que, sin control de su mente, acude compungido y arrebatado por el éxtasis a su iglesia respectiva, sin imaginar tan siquiera que ese divino ser al que su pensamiento se eleva no es más que una máscara psíquica producto de un pobre demente y que refleja efectivamente la imagen fiel de un descarado personaje criminal. Es tan fácil reventar de la risa y gozar a carcajadas sin pagar un centavo en algún show o circo de cómicos. Solo necesitamos revestirnos de una coraza de paciencia y acudir a cualquier iglesia cristiana y oír, ver y sentir ese morbo y esa prédica cargada de fetichismo, vilezas y terrorismo sacro y conocer la perorata de ese divino Yahvé, el guerrero, que de divino y excelso ni los calcetines que lleva el cura o el pastor, para reír a carcajadas, pues. Estúpido el gritón, estúpido el concepto manoseado de la divinidad del Dios bíblico, como estúpidos los borregos que gozan mórbidamente con tal ensarta de brutalidades y con esa coreografía de comedia de tercera categoría en la que los fieles devotos de la divinidad bíblica caen. Todo esto es digno de una mejor causa, ya que el aplauso monótono, el grito destemplado, el don de lenguas, que de don o de favor divino no tiene nada, ya que inentendible lo que gesticula el trastornado, no es más que una pantomima para sentirse y lucir como un tocado por la mano de Dios Padre. Y el arrebato religioso que lucen vanidosa y despampanantemente, lo único que consiguen es desprestigiar aún más al todopoderoso y sabio Dios bíblico, al amoroso Padre nuestro. La divinidad que suponen los cristianos tiene su Dios es más bien la distorsión del fanatismo intolerante y doloroso que padecen, y que al tener conciencia de su propio fanatismo, como no lo pueden y muchísimo menos lo deben reconocer, lo esconden en la intolerancia de definir a Yahvé, el temeroso y vengador Dios que adoran, como su excelsa y pura divinidad. Ese es el traumatismo cristiano. Han tenido que defender el concepto de su Dios divino inclusive y en el colmo de la falta de fraternidad, con la tristemente Santa Inquisición, la cual se despachó con la cuchara más grande y mató santa y divinamente a todo aquel que significó peligro, obstáculo o aún competencia en el mercado religioso que tenían monopolizado por el acaparamiento de decirse el único y verdadero camino a Dios por medio del fantoche que se fabricaron en el concilio de Nicea en el año 325. Y que no es ni por asomo el Jesús que verdaderamente existió como el heredero al trono de la nación de Israel, y nunca, pero nunca, el Hijo de Dios Padre que nos han impuesto a sangre y fuego. El grave problema con el que se ha tenido que enfrentar los fieles creyentes en este inmisericordia diosesito de turrón ha sido cuando oyen que se les definen todos los atributos de la divinidad que suponen tiene Yahvé y Elohim, y reconociendo los detalles del ropaje ficticio con el que van cubriendo la mentira escondida entre la vestimenta de luces y colores, tienen necesidad de hacer acopio de mucha entereza, amén del terror a la condenación y al fuego eterno, y verse compelidos a que obligadamente tienen que creer en la divinidad que se ve nebulosa en este asqueroso ser. La divinidad del Dios bíblico estúpidamente está cubierta por tres mentiras básicas. Y decimos que estúpidamente porque sin dos dedos de frente y sin capacidad de razonamiento, no saben tan siquiera que lo divino, a lo excelso, a Dios, no puede describírsele y mucho menos conocer su íntima e ilimitada esencia. Las tres mentiras en las que descansa el andamiaje divino del Dios repugnante del cristianismo son la parte filosófica, la mitológica y el irracional ritual dogmático. La parte filosófica que está dentro del montaje de la divinidad cristiana no es más que la pretendida y absurda esencia de la religión. Pero como no está sujeta a la discusión y mucho menos a hacer un estudio comparativo científico y lógico, porque lo derrumbaríamos tal y como lo hacemos desde esta fosa escéptica, no se permite la más ligera duda. Y quien dude o discuta de la divinidad no será más que un hereje, un blasfemo y un pecador a los ojos amorosos de Yahvé. Y ya sabemos
cómo trata Yahvé a los herejes, a los blasfemos o a los pecadores, ¿verdad? Con tales recompensas, ¿quién torpe de él podrá descarriarse de la línea filosófica y falaz de la divinidad cristiana? Para que algo verdaderamente sea y cumpla con la condición de ser indiscutiblemente una verdad sin réplica, primero que todo no debe de defendérsela o tener preparados argumentos para hacerla e imponerla como una verdad indiscutible. Al sol, por ejemplo, ¿quién puede negar que nos alumbra, que su calor da vida y provoca innumerables reacciones biológicas en nuestro planeta? ¿Habrá habido necesidad de argumentos a favor para defender esta verdad innegable? Lo que debe de quedar en claro es que la divinidad de Dios no es sujeta no a la discusión o a la duda porque es permisible hacerlo sentirlo, sino a monopolizar en un sujeto o grupo de sujetos que con un solo ejemplo dejarán demostrada su bajeza moral, energética, y con esa muestra de pequeñez y no de excelsitud, todavía y así siguieran gritando tener a la divinidad adentro de ese concepto filosófico que de Yahvé y de Elohim hacen, defienden e imponen. La excelsa divinidad del todo no puede rebajarse y mucho menos arrastrarse en el fango del crimen y de los asesinatos, que son el pan de cada día de la divinidad bíblica. Jeremías 31:28 nos deja completamente desclasificada esta absoluta esencia filosófica que la divinidad cristiana posee y de la cual hace gala presumiendo de ella, y que no refleja más que la verdad del complejo fanático y falaz que nos han impuesto. Dice Yahvé: y me ocupé de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y destruir y afligirlos. ¿Qué de excelso, puro y santo o divino encuentra usted en este reptil asqueroso que se ufana de ser destructivo y cobarde, que aflige y trastorna en vez de consolar y ser creativo? La parte mitológica que tiene la farsa divina del cristianismo no es más que el cúmulo de leyendas, inventos y elucubraciones que, tratando de darle connotaciones excelsas a su Dios particular y a Jesucristo, no han hecho más que el estrepitoso ridículo con los relatos copiados de la vida de Buda, de Krishna, de Mitra y de miles de otros divinizados seres humanos que fueron tomados en sus respectivas culturas como hijos únicos de Dios, y que, anteriores a nuestro divinizado Jesús, lo dejan en grave entredicho y convertirlo en una piltrafa más, ya que incapaces de originalidad, burdamente copiaron todos y cada uno de los relatos fabulosos y de las cosas asombrosas que como efectos especiales rodearon desde su nacimiento hasta su muerte a esos anteriores hijos de Dios, y atribuyéndoselas estúpidamente a Jesucristo, pensando que nadie se daría cuenta del engaño. Lo han dejado convertido en un mamarracho, y que junto a su padre forman la pareja de vilezas que hemos tomado como la divinidad. La parte ritual basada en el fanatismo y el dogma sacado de la parte filosófica y mitológica que sobre la divinidad ha impuesto la forma concreta, físicamente palpable, y que todos podemos compartir para que el que quiera experimentar a la divinidad bíblica tenga la libertad de probar la existencia del Dios y del Padre nuestro. ¡Qué ironía! Y qué falta de respeto. Falta de respeto a la manada de borregos que acuden a probar un poquito de Dios. Inclusive, y los más perversos son los católicos, que comiéndose a la divinidad por medio de la Santa Comunión y en la hostia, no se imaginan que el proceso metabólico y natural de la fisiología humana lleva, sin ninguna duda, a que esa misma divinidad comida en el ritual salga como excremento a la hora de evacuar los intestinos. ¿No lo había pensado? ¿Creían que la hostia no se defecaba como cualquier cosa que ingerimos? ¿O cree usted que por ser el cuerpo de Dios Padre, como nos han dicho en la persona de Jesús, eso exime la función biológica de defecarlo? ¡Qué locura! Primero se comen a su Dios y luego lo zurran. El dogma, siendo la segura, única y por ende exclusiva respuesta a un algo, y por no admitir ninguna otra opción, no es más que el monumento a la intolerancia, a la violencia y a la desfachatez más grande y por lo tanto una falsedad. La Iglesia cristiana mal hace en gritar que tiene un dogma de fe en el personaje que nos presenta como Dios Padre, ya que si dogma es una verdad incuestionable, ¿cómo es posible que la misma Iglesia cristiana nos haga adorar a un fantoche como Yahvé y a un grupo de seres como lo son Elohim, diciendo que ambos son la incuestionable verdad divina? Un dogma de la naturaleza, como lo puede ser el aire que respiramos y que no admite opción, ya que para todo ser vivo es indispensable, o el agua, que no admite sustituto,
son comunes a todos los organismos vivos y por eso mismo una verdad incuestionable, tal y como el axioma matemático del 2 más 2 son 4. Pero el dogma religioso bíblico, primero por no ser común a todos los seres humanos, ya que Yahvé y Elohim, por lo menos para la gran inmensa mayoría de los pobladores de este bello planeta, o sea, para más de 5,000 millones de habitantes, no es y mucho menos representa lo que es la divinidad. Segundo, por estar fincado o basado en la muerte y en la violencia al 100%, y que bastando con abrir cualquier Biblia de cualquier iglesia cristiana, es fácil darnos cuenta cómo caen millones de cadáveres de hombres, mujeres y niños, también de animales y aves sacrificadas a ese cochino ser que le encanta los holocaustos de vísceras y excrementos. Todo eso no solo representa una muestra de la patraña, sino que es un insulto a la inteligencia del ser humano que adormilado sigue en el carro religioso de la cristiandad que de dogmática pues no tiene ni nada, ¿verdad? Y tercero, siendo dos de los conceptos sobre una supuesta misma divinidad en la Biblia y que para colmo uno de ellos es múltiplemente protagonizado por los fuertes y poderosos seres que el vocablo Elohim reúne en su significado, en todo eso no hay más que mentiras. ¿En dónde está esa segura, única y verdadera respuesta divina en el aberrante concepto de dos seres que forman la divinidad bíblica? ¿Dogma en el diosesito fantoche del cristianismo? No, hombre. Si hoy hemos aceptado en nuestra derrumbada y religiosa mentalidad lo que Jesús dejó implantado, o mejor dicho, lo que dicen los falsarios de Nicea que dejó Jesús implantado, y que debemos tomar al Dios bíblico como que es el Padre nuestro, ¿con cuál de los dos conceptos bíblicos hay que quedarnos? Porque solo uno de los dos tiene que haber sido el preferido de Jesucristo, Yahvé el guerrero o Elohim, que significa los fuertes y poderosos. ¿Cuál es el verdadero y único Padre que Jesús quiso que adoráramos en el cristianismo? Jesús como judío que era, porque nació judío, vivió como judío y lo mataron por y como judío, y como heredero del sacerdocio y del poder político que como rey de Israel le correspondía desempeñarse, y no como hijo de Dios como tan burdamente nos lo han implantado, por su misma condición de rey sacerdote, tenía que conocer a fondo las Sagradas Escrituras o Torá, que no son otras que el Viejo Testamento de la Biblia cristiana. Y asumiendo, afirmando y actuando como el legítimo heredero del trono del rey David, tenía que saber que Elohim y de Yahvé, razón que hoy nos permitimos resaltar ante el dogmático proceder cristiano de manipular tan groseramente el concepto del Padre Nuestro para embolsarse o continuar esquilmando el dinero de sus feligreses, para preguntarnos, no sin razón, a quién hay que identificar como el Padre Nuestro amoroso y perdonador, a la vez que rencoroso y criminal, al cual hemos orado inclusive en el clímax de la problemática que envuelve a cualquier cristiano hoy en día, creyendo torpemente que ese es el verdadero camino. ¿Quién es el Padre Nuestro? ¿Acaso yo soy el guerrero o los muchos fuertes y poderosos? Ahora bien, sería la más extrema brutalidad que el concepto de Padre Nuestro, tal y como lo tenemos implantado en nuestro psiquismo, sea y comprendan la mezcla de ambos conceptos tan dispares, uno de los otros, porque tal y como apunta que así sea, por las muestras indistintas con que se cita a Elohim, tanto como a Yahvé en los sermones y prédicas que tan perversamente oímos de boca del gritón insolente en el púlpito, eso da la pauta para resquebrajar el dogma traicionero y ruin que han montado en la figura de un Padre Nuestro que, cual máscara, esconde a dos fantoches y mentirosos conceptos sobre la divinidad de los dos dioses en la Biblia. Hago una pequeña pausa y regreso con esta pesadilla que es Dios. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Me da mucho gusto saludar a José Barbosa. ¿Cómo estás, mi estimado José? ¿Cómo estás? Él está en Phoenix, Arizona. Dice, buenas tardes, saludos. Pues muchas gracias por estar aquí, mi estimado José. Pero ¿a quién dirigirnos como el Padre Nuestro? Porque en la Biblia hay un montón. Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 4, nos dice tajantemente, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero Juan 14, 9 deja constancia también. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Génesis 1, 27, por su parte, nos aclara, y crearon los Elohim al hombre a su imagen. Pero también Génesis 2, 7 nos da otro punto de vista. Entonces Yahvé modeló al hombre de arcilla del suelo. Mateo 5, 48 advierte, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Juan 3:16 nos cuenta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y por último, Juan 14:16 señala sin equivocaciones, solo a través de mí, dice Jesús, se va al Padre. Veamos el gracioso dogma del Dios mentiroso y criminal al que llamamos Padre. Si Jesús es la imagen de Dios, y este concepto divino nos lo presenta Jesús como Padre nuestro, y se ha catalogado a Jesucristo como Hijo unigénito de Dios Padre, y a esto agregamos que nosotros, los seres humanos, hechos del vulgar barro de la tierra, sin importar la fabricación y mucho menos el material del cual fuimos sacados, podremos llegar a ser perfectos. Amén de ser la imagen y semejanza de Dios Padre. Resulta que el Dios del cristianismo, el Padre amoroso, castigador y criminal, es un pobre fantoche de barro, y Jesucristo, su amado Hijo, es otra figura de arcilla, y ambos, Dios Padre y Jesús el Hijo, son dos monigotes de polvo y fáciles de borrar. ¿O cree usted que son Dios? ¿Dónde está el orgullo, la divinidad y la grandeza que pregonan los gritones desde el púlpito que tienen el Dios Padre y su descarado Hijo Jesucristo? ¿Cómo continuar tomando a dos farsantes que son imagen y semejanza de los hombres y pasionalmente idénticos con el más depravado y criminal degenerado ser humano, que los hay en abundancia, y gritar y patalear que son Dios y que son el único camino hacia la salvación eterna? ¿Cómo es posible y en qué cabeza puede caber que existan los teólogos y la teología dogmática no para probar o demostrar a Dios, sino para demostrar mórbidamente lleno de contradicciones sadomasoquistas y lujuriosas que ambos conceptos que sobre la divinidad bíblica nos presentan son lo bueno, lo único y la verdadera esencia pasional de la manifestación tortuosa de las entidades que se esconden bajo el nombre de Yo soy el guerrero, que así es como se define a Yahvé, y entre todos y cada uno de los muchos fuertes y poderosos, que es lo que significa Elohim, fuertes y poderosos. El dogma cristiano, por ser traicionero y sádico, no refleja más que la grave evidencia del fanatismo y de la intolerancia del rencor ritualista, de una doctrina netamente basada en la falsedad y en el egoísmo de creerse el único camino a Dios, y por consiguiente es humo, polvo y truco violento que bajo el terrorismo sagrado y del diablo y su infierno, como socios en el asunto de asustarnos para mantener el boato y la tertulia de la jerarquía cristiana, simplemente son una farsa. El dogma cristiano y diablo del infierno, así como curas, pastores e iglesias y tabernáculos, son nada, porque si desde ahí se nos grita que Jesús es el único camino que nos queda para llegar a Dios, simplemente nos están tonteando, ya que el Dios del cristianismo nada tiene que ver con el todo, con la verdad absoluta, ¿verdad? Y Jesucristo, el impuesto como Hijo de Dios Padre, no es más que un payaso lleno de hipócrita actitud ante los hechos que nos deleitan desde los propios evangelios. Dios no existe, partamos de esa base. El diosecito de la Biblia se le adjudica la acción y se le nombra como Dios creador del mundo, y esto es el dogma de la doctrina general sobre la creación. El Génesis 1:1 nos lo deja dicho, en el principio los fuertes y poderosos, o sea Elohim y no Dios, crearon los cielos y la tierra. Génesis 2:4, por el contrario y contradiciendo por eso mismo al clero y a todo el cristianismo en general, nos dice que el día que yo soy el guerrero, o sea Yahvé, hizo la tierra y los cielos. ¿En dónde está entonces el dogma de la creación?
¿En dónde está la certeza infalible del 2 más 2 son 4? Si hay dos versiones diferentes, una de la otra, adentro de un supuesto mismo suceso, y con el manifiesto craso error y mala fe de sostener que fue Dios el creador que aparece en ambas versiones de la Santa Biblia. Y leemos desde esta el tratado legal y religioso del dogma cristiano que nunca mencionan en ninguna de sus dos versiones a Dios sino a Yahvé y a Elohim, cuya traducción no significa ninguno de los dos vocablos hebreos utilizados en la Biblia, Dios, sino yo soy el guerrero, que es Yahvé, y los fuertes y poderosos, que es Elohim. ¿Cómo es fácil deducir y descubrir? Porque salta a la vista pues, que no son Dios. Génesis 1:20 nos cuenta un primoroso relato. Produzcan las aguas a las aves que vuelan. Pero en contraposición al propio libro Génesis, solo que desde 2:19 ridículamente lo desmiente, pues surge otro, ahí sí que dogmático, concepto contrario al no menos dogmático proceder ya leído sucedido con los Elohim. Yahvé formó la tierra a toda ave de los cielos. Formó de la tierra a toda ave de los cielos. Dos versiones contrarias peleándose entre sí por ser tomadas como la palabra de Dios en el dogma de la supuesta única y verdadera creación que propugnan los fantoches que dicen ser teólogos o estudiosos de Dios, y que además, y como premio a su infalible labor investigativa, en ninguna de ambas contradicciones versiones del surgimiento de las aves se hace creer o se influye que se está hablando de Dios del todo y que la verdad absoluta es quien procede o ejecuta tal hecho de gran trascendencia, sino que muy claramente nos dejan dicho que Yahvé por una parte y Elohim por la otra son a quienes se identifican plenamente como los fabricantes de las aves, uno que utiliza el agua como fuente de ellas y el otro la tierra. En una versión, Elohim crean, porque son los guerreros, crean en el mismo instante y de manera simultánea al varón y a la hembra, y con la particularidad muy romántica y especial de hacerlos a su imagen y semejanza. Pero en la guerra endiablada por liderar y comandar el dogma cristiano, en la otra versión, Yahvé hace al hombre moldeándolo con sus propias manos, como alfarero, del barro, y por último, y luego de hacer otras cosas, quitándole una costilla al hombre, forma a una mujer, y no a... forma a la mujer, ¿verdad? Dogma, verdad incuestionable en estas contradicciones, verdad irrefutable en esta miserable y pobre narración dualista y tergiversada de la creación bíblica, teólogos o estudiosos de Dios Padre para tan mala y vergonzosa actuación de los que se pelean por el protagonismo de las sangrientas páginas de la Biblia. Ay, no. Lo repugnante de teólogos y su estupidez dogmática, en la que todos estamos de acuerdo luego de ejemplos tan significativos que nos regala la misma Biblia, es haberse abrogado el inútil como fatuo y prepotente título de estudiosos de Dios. Como su mente de hormiga, con perdón de las hormigas, puede entender, estudiar, interpretar y definir a Dios, a lo indefinible, a lo absoluto que es Dios, pero que en su estúpida humildad de su orgullo no se han dado cuenta de la ridícula posición de llamarse estudiosos de lo inestudiable. Los teólogos, es que de veras la teología es que ellos la llaman ciencia del estudio de la Biblia y de Dios, y parten de la base que existe sin aportar ninguna evidencia. El dogma cristiano y sus chiflados teólogos sostienen para su propia decadencia que el Dios bíblico que ellos tan pésima como felazmente han identificado es un Dios trinitario, y le llaman el sagrado dogma de la Trinidad de Dios a la excusa que les sirve para explicar y definir al Dios bíblico, pero que no es Dios. El único pequeño escollo en tan bella concepción es que la Trinidad en la que se partió el concepto de Yahvé y de los Elohim, y que nunca lo han aclarado, es que fue un invento y una locura producida durante el concilio llevado a cabo en el año 325 en Nicea, y que bajo los más vulgares insultos, demostraciones soeces y lío a trompadas entre los primeros padres santos de la Iglesia, el Espíritu Santo inspiró a los presentes y decidieron luego de una votación mundana y por la mínima mayoría que el Dios de la Biblia era un ser trino compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual precisamente en ese mismo concilio se lo inventaron los mismos santos e inspirados varones conciliadores. Verdad absoluta y sin equivocaciones o dogma en una decisión fruto del comadreo y de las trompadas que fueron las verdaderas inspiraciones que obligaron a llevar a cabo tal sandez.
Siendo el dogma una verdad tan obvia que no necesita demostración alguna, con una sola mentira que le saquemos a relucir a la tan divinidad dogmática de la Santa Biblia o a la mal llamada Palabra de Dios, será muy fácil eliminar a teólogos, a dogmas cristianos y a la Iglesia basada en un nebuloso inexistente personaje que, como Jesús, o sea Dios, que fue el heredero político del reinado de Israel y no el hijo del Dios Padre, resulta el más fantoche y ridículo personaje que religión alguna haya inventado. Génesis 1:31 nos asegura algo que si de verdad los Elohim fuesen Dios, no hubiera habido necesidad de apantallar y menos de lucir esa burda y cómica afirmación que niega lo divino que hemos creído tienen los muchos fuertes y poderosos seres que encierra tal vocablo. Y vieron los Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y conociendo nosotros del asuntito que Caín comete en contra de su hermano Abel, como la segunda manifestación de que no todo era miel sobre hojuelas, o bueno en gran manera como lo asegura el perverso diosecito de la Biblia, pues un asesinato qué de bueno destila o tiene como para ejemplificar la gran mentira de haber afirmado que todo lo hecho por él era bueno en gran manera. Resumiendo, Dios es la más grande mentira que ha inventado el hombre. El Dios bíblico es una pesadilla, asesina, misógina, abusadora y que requiere, sin necesidad de requerirlo, de la adoración eterna de todos nosotros. Ay de aquellos que sigan con esa mentira, ay de aquellos que sigan adorando a un ser al que no conocen y del cual no tienen ninguna prueba o evidencia de su existencia. Dice Adrián, ¿cómo estás, Adrián? Buenas noches, Alfonso, y a todos los oyentes del programa. Llegué tarde, pero ya después lo escucharé completo. Ah, perfecto. ¿Qué opina del priorato de Sion? No recuerdo si ya hizo algún programa hablando de eso. Si no, me gustaría que en algún momento nos hable de eso. Saludos desde la calurosa ciudad de California. Ah, bueno, pues acá estamos inaugurando la bella temporada de lluvias, unos aguaceros torrenciales que están cayendo en la parte central de la República Mexicana. Y bueno, yo como vivo en esa parte, pues hombre, estamos sufriendo aquí estos torrenciales aguaceros. Yo pensé, y siempre que se cae el cielo como se está cayendo ahorita en este momento sobre mi casa, siempre en este fraccionamiento donde vivo se va la luz. Entonces yo tenía miedo de empezar esta fosa séptica y ya había hecho un plan B para, ¿cómo decir? Hacerlo el día de mañana y borrar hasta donde yo me hubiera quedado. Aún así, miren, la lluvia nos respetó. ¿Tendrán hombres y mujeres el mismo cromosoma determinante de su sexo si fuera hecho de una costilla de hombre la mujer? Pues claro, es más, la Eva tendría que tener el mismo ADN que Adán, ¿verdad? Nada más por esa particularidad. Entonces los hijos, bueno, es una cosa ahí de ¿cómo se llama? De relaciones filiales ahí medio raras, ¿no? Y acerca de lo que me dices tú, Adrián, del priorato de Sion, creo que no he tocado ese tema y me resulta que interesante, así es que te agradezco no solamente el comentario, sino también la sugerencia para que en un futuro tratemos algo de esto del priorato de Sion. Me remite a la película de Spielberg, la de Indiana Jones, ¿no? O también la de El Código Da Vinci. En fin, trataremos el asunto del priorato de Sion, a ver qué podemos encontrar. Y si alguno de los que hoy tiene algún tipo de material acerca de esto, para hacerle caso a nuestro amigo Adrián, pues mándenlo al correo electrónico de la Fosa Escéptica, lafosaséptica@hotmail.com, y ahí podemos podemos revisarlo y armar un programita sobre este tema. Les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. Nos estamos viendo en el próximo de la serie. Por mi parte ha sido todo. Cuídense y ahora cuídense de la lluvia. Aquí en México lo peor que nos puede pasar es esto, porque hay inundaciones, bueno, se vienen huracanes y hay que estar pues muy cuidadosos, ¿verdad? Que les vaya muy bien. Les mando un gran abrazo. Buenas noches.
Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.